Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Erika Carvajal y les doy la bienvenida a un capítulo nuevo de podcast Las Leyendas, Mito o Realidad. Y el día de hoy estoy realmente muy feliz, muy contenta porque estoy trayendo un tema de rechupete, dirían por ahí. Pues es un tema 100% latinoamericano y nada más y nada menos estoy hablando de la mismísima Llorona. Claro que sí, aquel que no haya escuchado de la Llorona es porque simple y sencillamente vive debajo de una piedra. Entonces el día de hoy les traigo este tema y les traigo 2 que 3 relatos de personas que han visto o vivido algo con este ente. Pero antes de comenzar, les invito a que nos manden correo en el ladoscuro59@gmail.com para poder contarnos y redactarnos alguna cosa que les haya sucedido con respecto a entes, cosas paranormales o sobre alguna leyenda que ustedes no creían hasta que les tocó ver. E igual les invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, TikTok, Instagram y aquí en YouTube como Podcast Las Leyendas, Mito o Realidad. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con este capítulo número 3 de Podcast Las Leyendas, temporada 1. Recuerden que estaremos haciéndolo por temporadas, cada temporada traerá 15 capítulos, después de 15 capítulos viene la siguiente temporada, así que no se lo pierdan porque esto y más les espera a todos ustedes. ¿Qué o quién es La Llorona? La Llorona es una famosa leyenda hispanoamericana sobre el fantasma de una mujer que ahogó a sus hijos y ahora vaga eternamente cerca de ríos, ciudades y entre otras, llorando desconsoladamente por ellos. Es un relato de tradición oral con raíces prehispánicas. Posiblemente la diosa Cihuacóatl es la protagonista. Pero ¿cuál es su historia? Su historia, las que les voy a relatar el día de hoy, es la historia más contada aquí en México, en mi querido país México. Sin embargo, su historia de este ente puede variar y cambiar dependiendo del estado en el que hablen de ella, ya que en Colombia puede ser de una forma, Perú, Paraguay, entre otras, puede ser de diferentes formas y con distintos nombres. Así que sin más, comencemos a escuchar la leyenda y la historia de La Llorona. Cuenta la leyenda que en un lugar incierto de América Latina nació una joven y hermosa muchacha de padres indígenas. Su nombre se ha perdido con el pasar del tiempo, pero se sabe que desde edades tempranas exhibió rasgos delicados y una gran hermosura que se fueron acentuando con su entrada a la adolescencia, después a la juventud. La joven tuvo siempre numerosos pretendientes, que la colmaron de obsequios y halagos, sin que ninguno pudiera nunca encender la llama del amor en su pecho. Hasta que un día, el menos esperado, se presentó un viajero en el pueblo de la hermosa muchacha. Un hombre curtido por el camino, sin un hogar fijo, pero con mucha experiencia, y como suele ocurrir, la hermosa jovencita quedó prendada de este rufián encantador, y él también de su belleza. En contra de los consejos de sus padres, la joven se entregó a aquel hombre, y juntos se marcharon del pueblo, y en un lugar muy lejano y solitario, formaron un hogar humilde, pero muy feliz, en el que ella todas las tardes esperaba pacientemente el regreso de su esposo para comer juntos y celebrar la vida que habían construido. Pero el tiempo pasó deprisa y la alegría de aquel hogar comenzó a desvanecerse en el aire. Y aunque tuvieron 2 niños preciosos, las peleas y los reproches se hicieron habituales entre los dos. Y de a poco el hombre empezó a postergar el regreso a casa. Volvía de madrugada, borracho, oliendo a perfumes ajenos, y a veces pasaba la noche entera por fuera, quién sabe en dónde, y sobre todo, con quién. La joven, sola con sus hijos, pequeños aún, esperaba y esperaba, al principio furiosa, después muerta de tristeza.
sin saber qué hacer para que volviera a su hogar la alegría que había perdido. Un día, su marido simplemente no volvió. Abandonada a su suerte, la joven se resintió con aquel mal hombre, al punto tal que estuvo dispuesta a marcharse ella también. Pero no tenía dinero ni forma de obtenerlo. No podía dejar a sus niños a solas. Las siguientes noches las pasó enteras sin dormir, pensando qué hacer y maldiciendo el día en que se había enamorado de aquel viajero en su pueblo. La rabia se fue acumulando dentro suyo y se fue comiendo su cordura. Los niños lloraban sin cesar, muertos de hambre, de sed y de frío. La casa crujía solitaria, en medio de la nada, así que una noche, entregada a su dolor, la joven se levantó y arrastró a sus pequeños hijos al río más cercano. Allí los lavó, les besó sus rostros pequeñitos y luego los sumergió hasta el fondo de ese río, hasta sentir que sus cuerpecitos frenéticos dejaban de moverse. Solo entonces la joven volvió en sus cabales y, presenciando el horror que acababa de cometer, se entregó a un llanto profundo, infinito, que no se detuvo hasta varios días después, cuando el hambre, la tristeza y la locura la arrancaron de esta vida terrenal. Pero su alma, atormentada, no tuvo un descanso y siguió llorando, lamentándose a viva voz. Su espectro se levantó de las orillas del río para vagar por los alrededores en busca de aquel mal hombre culpable de sus desgracias, o de alguien que le resultara similar. Esta es la historia más contada en mi querido país México sobre La Llorona. Una historia, a mi parecer, bastante intensa, bastante turbia, de cómo la locura puede llegar a una persona, indirectamente cual sea su sexo, sea femenino o masculino, el cómo la locura logra hacer que las personas hagan cosas inimaginables, que, como dice en la misma historia, al tener otra vez los cabales bien puestos, no podía creer lo que hizo. Teniendo este contexto sobre la historia de La Llorona, les contaré el primer relato que me encontré ahí en el mundo del internet. Sin más, este se titula de esta manera: Mi mamá vio a La Llorona. Hola, mi nombre es Mildred. Esta historia no me pasó a mí, le pasó a mi madre. Mi mamá me la ha contado varias veces y cada vez que me la cuenta todavía me da esa sensación rara y escalofriante de que alguien me está mirando. Mi mamá es de un pueblo en México, específicamente en Zacatecas. Cuando tenía como 14 años, tenía la costumbre de despertar a su mamá para ir al baño, porque era una casa vieja y el baño estaba en la parte de afuera. Mi mamá me cuenta que eran como a las 3 de la mañana cuando se despertó y le urgía ir al baño. Entonces empezó a gritarle a su mamá. Como no le respondía, se empezó a desesperar y a gritar más fuerte. En eso, mi mamá se voltea y ve a su mamá parada de pie en su cama. Tenía una bata blanca, pero con una cara bien rara y los brazos extendidos. Mi mamá dice que de repente sintió un frío bien horrible y un miedo tremendo. Nunca había visto a su mamá con una bata blanca, y fue cuando miró hacia abajo y vio que los pies de su mamá no tocaban el piso. En ese momento gritó y se tapó la cabeza con las cobijas. Su mamá, vestida con otra ropa, entró corriendo y encontró a mi madre temblando en su cama, que, recalco, en ese entonces tenía 14 años. Nadie le creyó a mi mamá. Todos le dijeron que fue un sueño, hasta que unos días después hubo un apagón y mi mamá y algunos de sus hermanos fueron a dormir con sus papás. Como a la misma hora, a las 3 de la mañana, escucharon los mismos lamentos inconfundibles de La Llorona en la calle. Y es ahí cuando por fin le creyeron a mi madre. No sabían por qué estaba por ahí ese ente,
mas nunca lo habían escuchado. Sin embargo, gracias a que mi mamá había advertido lo que vio, esa noche ninguno pudo dormir, porque sabían lo que podría venir encima de eso. Un relato un poco corto, pero definitivamente un relato que da escalofríos. Hay que tener muy buena o muy mala suerte para encontrarte con esta clase de ente 2 veces. No sé, ¿ustedes qué opinan? El siguiente relato se titula de esta manera. Mi hijo y sus amigos se encontraron con la Llorona. Hola, mi nombre es Laura. Y esto tal vez suene loco, pero mi hijo junto con sus amigos dice haberse encontrado con la Llorona sollozando. Les daré un poco de contexto. Soy una figura pública en la industria del entretenimiento y he visto mi buena dosis de cosas raras. Tengo muchos amigos que están en todos lados y en cuanto a espiritualidad son muy buenos. Y yo también soy una persona muy espiritual. Mi familia también ha visto cosas paranormales, como una figura de 7 pies parada frente a la gente que está durmiendo, o incluso actividad poltergeist. Cosas raras, en serio raras, pero nunca un personaje tan fantasmagórico como este, que era tan obvio. También soy una persona racional. Me gusta buscarle lógica a todo lo que puedo, pero no lo pude explicar en ese encuentro que tuvieron mi hijo y sus amigos. Mi hijo y yo tenemos una casa en Colombia, que era de mis padres. Sus amigos son unos jóvenes pertenecientes del país, la mayoría estamos en California, pero en tiempo de vacaciones decidí irme con mi hijo en la casa de Colombia. Él me pidió que por favor lleváramos a 2 de sus amigos, ya que se irían a vacacionar en otro lado los otros 2, y estos que quedaban no tenían dónde ir. Sin problema, dije que sí, ya que tenían entre 17 y 18 años. Al llegar todo estuvo bien. Mi hijo y sus amigos salieron a turistear la colonia mientras yo limpiaba la casa. En fin, aproximadamente como a las 7 de la tarde, mi hijo me dijo que mientras conocían la ciudad, observó como una mujer los seguía, pero al ser plena luz del día no creía que fuera algo paranormal, más bien creyó que era alguna persona que estuviera mal de sus facultades mentales. Ya no le seguimos dando la importancia necesaria, así que cambiamos la plática después de eso. Planeábamos salir a algún balneario, así que estábamos platicando más que nada sobre ese tema. Cenamos una pizza y cada quien se fue a su cuarto. Yo dormí en el cuarto principal. Mi hijo quiso irse al cuarto del segundo piso junto con sus amigos, pues habían comprado un videojuego para los 3. Ellos esa noche se durmieron muy tarde. Sinceramente no sé a qué hora, pero sí sé que rebasaba la medianoche. Al día siguiente, yo me levanté para hacerles el desayuno, pero noté algo muy extraño. Los 3 estaban muy callados. Les pregunté qué sucedía y me dijeron que la mujer que vieron ayer en la tarde la vieron afuera de la ventana de su cuarto, que no quisieron hablarme porque ya eran las 4 de la mañana y mejor la ignoraron, creyendo que quizá era vecina de nosotros. Lo que se les hacía muy raro es que nunca le veían el rostro, o al menos no completo, pues su cabello le tapaba la mitad de su rostro. No hay ninguna forma racional de que una chica ande por la propiedad hacia altas horas de la noche. Simplemente no tiene ningún sentido que nadie, ni siquiera el criminal más tonto, ponga a una chica vestida de blanco como cebo para un robo. Eso es lo que les dije a los muchachos, pues debían decirme lo que sucedía. Los reprendí por quedarse callados al respecto, pues quitando lo paranormal, esta chica podría causar algún daño físico a cualquiera de nosotros. En esa noche volvieron a ver a la mujer, pero lo que les asustó esta vez es que la escucharon lamentándose de una forma escalofriante. En esta ocasión sí me hablaron, y corriendo fui a ver qué o de quién se trataba. Al llegar, mi asombro fue en serio grande, pues esa mujer no tenía pies, o al menos no se le veía, pues yo vi a una mujer flotando a unos centímetros del pavimento de la calle. Sinceramente, me asusté mucho, pero le dije a los muchachos que cerraran sus cortinas, y lo ignoraron. Yo me quedé con ellos, ya que sinceramente no me dio valor de volver a mi habitación.
Esta mañana me describieron de nuevo lo que vieron y escucharon, solo que uno de los chicos ha oído hablar de la Llorona, pero tuvimos que buscarlo porque no estábamos realmente seguros. Le preguntamos a vecinos de la colonia si habían visto o escuchado de aquella mujer y me decían que no, hasta que una vendedora ambulante me comentó que esa mujer siempre aparece en estas calles para espantar a niños y grandes, que la única forma de ahuyentarlo era tirando agua bendita al hogar. Yo no podía creer que a mis 40 y tantos años estaba comenzando a creer en todo esto, pero por si las dudas, rocié el agua bendita y el resto de las vacaciones nos las pasamos sin problema. Han pasado ya 2 años de esta situación y hasta la fecha estoy segura de que aquella mujer sí era la Llorona. Uf, qué relato. De veras que qué relato. O sea, qué difícil ha de ser para las personas que no son latinoamericanas entender algo así. O para las personas que son un poco escépticas. En verdad que impresionante y muy tenebroso al mismo tiempo. Yo, por mi parte, yo sí iría con quien sea que esté en esa casa ese día a decir, ¿sabes qué? Hay alguien atrás de mi casa, atrás de mi cuarto, pero pues cada quien, lo bueno no pasó a más. Sin embargo, siempre sean precavidos, como dijo la misma mujer, no siempre es por algo paranormal. A veces puedes evitar un crimen real, así que sean muy precavidos en ese aspecto. La siguiente historia se titula Mi papá vio a la Llorona. Y si se fijan, ya hubo el de mi mamá vio a la Llorona, mis hijos vieron a la Llorona y ahora es mi papá. Vaya títulos que les pongo, pero pues las historias sí son muy interesantes. Así que comencemos. Hola, soy Berenice. Mi papá me contaba sus experiencias con la Llorona cuando era más joven. Mi papá creció en Guanajuato, México. Vivía a kilómetros de la escuela y tenía que caminar o andar en bici para llegar a todos lados. Y todos los días pasaba por un río enorme. Me contó cómo conoció a su primera esposa cuando era un adolescente. Ella vivía cerca de la escuela, así que tenía que pasar por el río para ir a verla. Se quedó fuera hasta tarde porque tuvieron una cita, en el cual conoció a sus papás y se quedó a cenar. Hasta ahí todo bien, todo lindo y hasta normal. Cuando iba de regreso en su bici, dijo que empezó a llover muy fuerte, lo que le dificultó llegar a casa, ya que estaba oscuro, y la única fuente de luz que tenía era la luz de la luna que se filtraba entre algunas nubes. Se detuvo cerca del río para meterse debajo de un árbol, grande, claro, para protegerse de la lluvia, cuando escuchó los ruidos de una mujer llorando. Vio a una señora junto al río. Dijo que al instante le dieron escalofríos y se le puso la piel de gallina, pero pensó que era por la lluvia. Me dijo que al principio no pensó que fuera ella. Realmente no podía ver su cara ni nada, ya que estaba muy lejos. Así que lo único que podía ver era la silueta de una mujer. Decidió averiguar si estaba bien, así que empezó a gritarle, preguntándole si todo estaba en orden. Ella dejó de llorar y se quedó callada. Lo único que se escuchaba era la lluvia golpeando el suelo. Dijo que iba a ir a verla hasta que escuchó su grito desgarrador. Ahí supo que no debió hablarle. Se subió a su bici y pedaleó lo más rápido que pudo para llegar a casa. Al llegar a casa, fue a la habitación de su abuela y le pidió que empezara a rezar. Le contó lo que había pasado y se quedaron despiertos toda la noche rezando hasta el día siguiente. Y es así como concluye nuestra última historia. Realmente, por lo que podemos observar, pues el señor quedó bien porque la que nos relata la historia es su hija. Pero qué fuerte saber que hay gente que hasta la fecha tiene que cruzar tantos kilómetros, ya sea a pie o en bicicleta, donde no se permiten motos o autos, y poder tener la probabilidad de ver a este tipo de entes. Claro que actualmente no es tan común, ya que pues estamos más sobrepoblados, ya casi no hay lugares estrechos, por así llamarles, ya todo está muy sobrepoblado, como les dije al principio, pero aún así eso no quiere decir que no pueda pasar.
Y esto ha sido todo para el día de hoy. Realmente espero que les haya gustado mucho este capítulo y que nos sigan apoyando en Podcast Las Leyendas, Mito o Realidad. Espero verlos pronto nuevamente. Los quiero. Bye.